Estamos en una casa totalmente autosuficiente para mostraros cómo funciona una geotermia. Como sabéis, en esta casa hemos grabado muchos vídeos. Hemos grabado un vídeo sobre todo el proceso de instalación de la parte fotovoltaica y sobre todo la parte de instalación de la parte de la geotermia. Hace poco hicimos un vídeo también recapitulando un poco cómo había funcionado la instalación fotovoltaica, cuáles habían sido los consumos, cómo había funcionado la batería, y en este vídeo nos pedisteis que grabáramos también un vídeo sobre cuál era el consumo de la geotermia y cómo había estado funcionando durante estos 6 meses. Así que nada, vamos con ello. Bueno, pues como ya sabéis, nuestra manera de verificar cómo están funcionando las instalaciones al final es a través de la monitorización. Porque sí, nosotros podemos entrar en la vivienda y ver que hace calorcito, pero realmente donde vemos cómo consume, lo que consume y demás es siempre a través de las monitorizaciones. Nosotros que venimos del sector fotovoltaico, la verdad que a veces alucinamos un poco con las monitorizaciones de la aerotermia y de la geotermia. No de esta marca, sino de todas en general. Hay una pequeña crítica que hacer aquí y es que tienen que avanzar un poquito con sus plataformas online porque son bastante vastas y al final los datos están ahí, pero la usabilidad no acaba de ser del todo buena. Bueno, vamos a meternos con esta máquina y a ver cómo ha consumido, que es realmente lo interesante, para que veáis el poco consumo que tiene y la alta eficiencia, que la verdad que es alucinante. Bueno, pues como veis, aquí en la monitorización, en este caso de Cofores, pues lo primero que vamos a ver es cómo funciona en tiempo real. Mirad, aquí en el modo de operación os recuerdo un poco cómo funciona una geotermia. La geotermia lo que está haciendo es, a través de unos pozos de sondeo, obtener calor del fondo de la Tierra. En este caso, los pozos de intercambio de calor están a unos 100 metros de profundidad. Como sabéis, en cada caso los pozos deberán de ser de una profundidad o incluso más de un pozo. Y aquí lo que podemos ver en el modo de operación es que nosotros estamos mandando líquido con una temperatura de 11,9 grados centígrados a esos pozos y estamos obteniendo 14 grados centígrados en la temperatura de retorno. Este diferencial de temperatura es el que nos da la energía para, a través del ciclo frigorífico, poder obtener, como vemos aquí en la salida, una temperatura de salida de 38,4 grados centígrados. El retorno del circuito de calefacción lo tenemos a 33,7. Esa temperatura es la que estamos dejando en la vivienda. Bueno, en definitiva, así es como está funcionando ahora mismo. Estamos mandando a los circuitos de calefacción de la vivienda 38,4 grados centígrados. Como es en este caso un circuito de baja temperatura, porque os recuerdo que aquí teníamos solo radiante, pues es más que suficiente. Además, estamos trabajando también con el tanque de inercia y estamos también trabajando con el depósito de ACS. Entonces, a través de esa temperatura vamos a obtener todos los consumos que se necesitan en la vivienda. Aquí en la parte de la derecha tenemos un medidor instantáneo de consumo. Como veis aquí abajo, este es el consumo eléctrico, es decir, estamos consumiendo 675 vatios para calentar, en este caso, una vivienda de 120 metros cuadrados y para el ACS que consume. Y el calor que estamos produciendo, lo vemos aquí arriba, son 4.469 vatios que están a través del suelo radiante calentando toda la superficie. Y aquí estamos viendo uno de los valores más importantes, que es el factor de rendimiento, que aquí lo denomina PF. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada vatio eléctrico que estamos consumiendo en esta instalación, estamos produciendo ahora mismo 6,7 vatios térmicos. Esto es una eficiencia alucinante. Y es alucinante porque estamos trabajando con geotermia. En un sistema de aerotermia que podría ser muy parecido, jamás llegaríamos a este rendimiento. Bueno, más detalles que tenemos aquí, pues la temperatura de consigna de calefacción, la temperatura exterior, que ahora estamos a unos 4 grados, estamos a mitad del mes de enero y el tiempo está bastante frío, y bueno, aquí podríamos manejar desde aquí y saber cómo podrían estar los diferentes circuitos, pues de calefacción, de refrigeración, dependiendo si tenemos un circuito o varios. Pero bueno, vamos a los datos de consumo, que es lo que más nos interesa para poder analizar cómo de interesante es una geotermia. Nos vamos a los datos de mes-año. Como os digo, esta vivienda lleva funcionando desde julio, estamos en enero, tenemos aproximadamente unos 6 meses. Tenemos también datos de climatización en verano, porque el suelo que tenemos es un suelo refrescante y aparte hay algunos fan coil, con lo cual también tenemos climatización para el verano. Bueno, en general aquí tenemos un contador anual de consumo que, por lo que vemos, pues tenemos una energía consumida, en este caso de 1.972 kilovatios, hemos producido en calor 7.193 kilovatios, hemos producido en frío 6.735 vatios, es decir, que con menos de 2.000 kilovatios de consumo
tenemos prácticamente 12.000 kilovatios térmicos que hemos llegado a producir entre frío y calor. Y aquí en el SPF anual, el factor de rendimiento anual, pues tenemos precisamente este dato. Hemos consumido 1972 y hemos producido 13.928 kilovatios de energía térmica, con un coeficiente de rendimiento de 7,1. Esto es una media anual. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que por cada kilovatio eléctrico que hemos consumido, hemos producido 7,1 kilovatios térmicos. Esto es realmente alucinante. Para que nos hagamos una idea, porque a veces esto no se visualiza muy bien, imaginaros que tenéis un radiador eléctrico, que quizás es lo que todos conocemos más habitualmente, pues imaginaros que ese radiador eléctrico, por cada kilovatio que consume eléctrico, produjera 7 kilovatios térmicos. Esa sería la eficiencia de ese equipo. Realmente un radiador eléctrico jamás va a tener esa eficiencia, porque al revés. O sea, si acaso produce 1 kilovatio térmico por cada kilovatio eléctrico. Pero en este caso, por cada kilovatio eléctrico producimos más de 7 kilovatios térmicos. Es una pasada. Bueno, vamos a hacer un repaso del rendimiento mensual, que como veis, bueno, pues empezamos en julio con la máquina y en un 8,2 de rendimiento. En julio teníamos un 7,7, en agosto un 7,3 y a medida que va avanzando el invierno y vamos teniendo temperaturas más frías y más requerimiento energético en la vivienda, pues vamos a bajar un poquito el SPF, pero tenemos ahora mismo en el mes de diciembre 6,3 y en el mes de enero 6,3 también, que es una auténtica pasada para un sistema de calefacción. Si nos vamos a los consumos, bueno, pues al final una vivienda de unos 120 metros cuadrados ha consumido en diciembre 427 kilovatios eléctricos para calentar toda la vivienda a una temperatura bastante alta, porque aquí la temperatura de consigna está en torno a 30 grados, que es una barbaridad para la calefacción, y también para el ACS, con lo cual creemos que es un requerimiento energético realmente muy pequeño para el confort térmico que tenemos en esta vivienda. Si nos vamos al verano, a un mes de verano que hemos consumido en el mes de agosto, también un mes de bastante calor, bueno, pues en este caso hemos consumido 350 kilovatios eléctricos para producir el agua caliente sanitaria y para climatizar toda la vivienda. O sea, esto realmente son muy buenos datos, porque con aires acondicionados normales seguramente tendríamos un consumo superior y con una calidad y con un confort térmico bastante inferior. Bueno, y vamos a ver ahora la misma monitorización día a día, porque también nos da datos muy interesantes y muy exactos. Bueno, pues vámonos al día de ayer, que tenemos un día completo. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues para empezar vemos que la máquina no está arrancada todo el día. ¿Por qué? Porque tenemos un depósito de inercia. La vivienda también tiene bastante buen aislamiento, con lo cual esa inercia térmica también hace que la máquina pueda parar bastante. Entonces mirad, pues tenemos aquí cuando arranca, estamos teniendo aproximadamente un consumo de entre 0,7 kilovatios y 1 kilovatio de eléctrico, que en cada uno de esos kilovatios, pues como vemos, está produciendo pues del orden de 5 kilovatios térmicos, 8 kilovatios térmicos, 8 kilovatios térmicos. Es curioso ver que en las horas centrales del día está parando, no porque se pare la calefacción, sino porque al final es un día que, aunque haga frío, está soleado. Entonces el sol por el día hace que la inercia térmica de la vivienda, en este caso que tiene unas cristaleras, pues se mantenga también bastante bien. Luego ya cuando empieza a irse el sol, a las 5 de la tarde vemos otra vez que vuelve a arrancar y ahí va trabajando y teniendo esos consumos que están en torno a entre 0,7 y 1 kilovatio cuando está arrancada. Aquí en la siguiente gráfica está muy bien, porque vemos las temperaturas del agua. Por un lado, la temperatura del ACS, que como veis es constante todo el día, excepto en algún momento a las 9 de la mañana, que a lo mejor se dan una ducha y baja un poquito a los 50 grados, pero va a estar ahí siempre entre los 55 y los 50 grados de temperatura. Vemos aquí también, muy interesante, la temperatura de impulsión y captación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos mandando una temperatura a los pozos que están enterrados y estamos retornando otra temperatura. ¿Qué pasa? Si el consumo de calefacción dentro de la vivienda no es mucho, ¿por qué? Porque ya tenemos la vivienda temperada, tenemos buena inercia térmica, al final lo que vamos haciendo es subiendo esa temperatura de impulsión hacia el pozo de captación.
De manera que en algunos momentos incluso podemos estar elevando no solo la temperatura del pozo de captación. Esto puede ser incluso positivo porque podemos almacenar energía en esos pozos también de la tierra, calentándolos un poquito para en otros momentos utilizarlo. Como veis aquí, durante las horas del día, al final lo que está pasando es que no estamos usando prácticamente la calefacción porque no hay demanda térmica y por lo tanto no estamos extrayendo energía de esos pozos que están enterrados. Tenemos aquí también gráficas de temperatura del aire, que estas son sondas del aire exterior. Como veis, estamos llegando en estos días a unas temperaturas muy bajas a primera hora de la mañana. Y bueno, esto sería lo que podemos ver aquí. Como veis, está bastante controlado todo, la monitorización es bastante exhaustiva. Sí que es verdad lo que decíamos al principio, pues que no es muy usable, que no permite pues agrandar gráficos, compartir días, hacer gráficos más temporales con este mismo detalle, etcétera. Pero bueno, en general los datos que ofrece son muy fiables y son muy interesantes. Bueno, pues viendo estos datos es incuestionable que la eficiencia de la geotermia está muy por encima de cualquier otro sistema de calefacción. Por supuesto, la geotermia no es para todas las viviendas. De hecho, la geotermia es muy interesante y es más interesante cuanto más consumo de calor tenemos. En un edificio grande, en unas piscinas, en cualquier sitio que tenga muchísimo consumo de calor o muchísima demanda térmica, la geotermia va a ser muy interesante porque con estos rendimientos la rentabilidad y la amortización de las inversiones va a ser mucho más rápida. También, al final, la geotermia es muy parecida a la aerotermia. Es cierto que la aerotermia va a tener un rendimiento menor, va a tener seguramente en la mayoría de los casos un rendimiento entre 4 y 5, con lo cual ese menor rendimiento se compensa también porque las inversiones en aerotermia son más económicas. Entonces, al final, pues en la mayoría de las casas va a encajar muy bien una aerotermia y en algunos casos la geotermia va a ser muy interesante. ¿Cuándo? Cuando tengamos situaciones más frías y más consumo de calor. En definitiva, al final, en cada caso hay que estudiar los consumos, hay que estudiar las demandas térmicas y desde nuestro equipo de ingeniería os vamos a hacer siempre la propuesta que mejor os encaje. Si tenéis mucho consumo, seguramente, y se trata de una industria, podremos irnos a una geotermia, si es el caso, o si no podríamos quedarnos en una aerotermia y tener un poquito menos de rendimiento, pero también al final se trata de amortizar las inversiones. Y con esto, bueno, pues espero que el vídeo os haya parecido interesante. De verdad que yo estoy muy contento con el rendimiento de esta instalación y me parece que tener un 7 de SPF de rendimiento me parece alucinante. Así que bueno, pues nada, con esto vamos a seguir trabajando en todo lo que tenga que ver con el mundo de la calefacción y con el mundo de las renovables. Así que para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Hasta el siguiente vídeo.